yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yo veo el caso de Acción Democrática y COPEI, los dos partidos emblemáticos venezolanos tradicionales, no se adaptaron a los nuevos tiempos, no se modernizaron, no cambiaron sus estructuras, no le dieron paso a las nuevas generaciones, no se modernizaron y fueron a un agotamiento. Ese agotamiento provocó las circunstancias de ciertas corrupciones en sus gobiernos, que fueron justamente lo que aprovechó para llegar Chávez al poder. Chávez llega al poder producto justamente de ese deterioro y de una ansiedad de la sociedad, buscando nuevos tiempos, buscando nuevas estructuras y nuevas oportunidades. Se fueron cerrando esas oportunidades para los venezolanos. La clase media, que era el verdadero tejido y la fortaleza de Venezuela, fue disminuyendo poco a poco. Y entonces en esa búsqueda de nuevos paradigmas, en esa búsqueda de nuevas oportunidades, pues sale Chávez. Chávez es una consecuencia de los partidos políticos. Aunque Chávez entra a las Fuerzas Armadas con el propósito ya de desestabilizarlas y de buscar penetrarlas para llegar al objetivo que se llegó. Latinoamericano, la independencia se avecina, sincero a tu vecina, que apague la televisión, solamente no miente ni la contamina. Tengo presenta tu situación, hablo yo de tiempo de transformación, el mundo clama por rebelión. Bueno, el caso venezolano es similar en el sentido, y quizás es el caso paradigmático, ¿no? Aunque todos los latinoamericanos pensamos que somos paradigmáticos, ¿no? Pero creo que en el caso venezolano hay una crisis profunda del sistema de partidos políticos y un esquema de gobernar que se funda a finales de los años 50 y que se consolida en los años 60, que es básicamente un sistema de coaliciones entre dos partidos que se toman, ¿no?, turnos en gobernar el país y que básicamente crean una clase política que a lo largo de esos 30 años, digamos que gobiernan a un país con una riquísima fuente de energía, ¿no? que lo que le da, pues mucha gente se acuerda, por ejemplo, de los años de Carlos Andrés Pérez, cuando Venezuela tenía básicamente todo. Acá en Miami, por ejemplo, cuando uno habla de venezolanos, siempre en los años 70 los venezolanos eran considerados los dame dos, ¿no? Está barato, dame dos, era la imagen popular del venezolano. Pero esa época de derroche, esa época de la partidocracia, de una partidocracia percibida como corrupta, termina pues precisamente con un outsider, un personaje de afuera que promete limpiar al país, que promete refundar el país, y a través de las urnas, porque primero lo trata de hacer a través de revoluciones armadas, de golpes de Estado, básicamente fracasa. Y ese momento histórico de Venezuela es muy interesante porque sí tiene paralelos también en Perú con Fujimori. Fujimori de una u otra forma es nomás, o fue nomás, el Chávez peruano. De la misma manera que, pero visto desde otro punto de vista, lo está haciendo hoy Evo Morales en Bolivia. El colapso del sistema de partidos tradicionales percibido como corrupto porque se rotaban en el poder y dentro del poder se distribuía el poder clientelar, ¿no? En ese contexto, entonces, hay mucho que decir sobre la similitud entre estos tres casos. El resultado de por lo menos uno ya lo sabemos, que es no la resolución de la corrupción, sino más bien la profundización de la corrupción. En el caso de otro, en el caso de Chávez, vemos una concentración de poder.
enorme en un individuo y en un movimiento. En el caso boliviano, pues estamos a un mes de gobierno, es todavía muy difícil, pero el libreto venezolano está bastante profundo en el sistema boliviano en este momento. Estamos aquí para defender los derechos constitucionales que tienen todos los venezolanos a tener un proceso electoral limpio y transparente y que pretenden nuevamente los golpistas impedirlo. Problems of addiction, for some can be different people. El venezolano conoce mucho el sur de la Florida. He estado acá en las grandes bonanzas, por ejemplo, del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ya tenían aquí una infraestructura de apartamentos. Conoce muy bien el terreno. Lo que a mí me da la impresión es que ellos continúan buscando, algunos de ellos continúan buscando negocios que tienen que ver con Venezuela. Por ejemplo, hay un grupo de personas que están sacando provecho de la venta de petróleo por fuera del mercado. No sé cuánto legal sea eso o ilegal, digo yo, por fuera del ámbito de PDVSA, que es la compañía estatal, como intermediarios. Hay otros que tuvieron que salir por cuestiones políticas, y entonces uno encuentra toda la gama, desde uno de los personajes que participó en el golpe, saca fotocopias ahora en el centro de Miami. Él iba a ser el ministro de Justicia y ahora saca fiches de Julio Iglesias. Y hay gente que tiene mucho dinero y que está empezando aquí nuevas aventuras o inversiones en el campo de los negocios. Carlos Fernández es un hombre sencillo, trabajador, formado dentro del movimiento empresarial, luchador por las causas justas del sector empresarial y que hoy me toca vivir fuera de las fronteras de mi país, por haber defendido los principios democráticos, por haber defendido las libertades, por haber defendido la oportunidad de empleo para los venezolanos. Fui fundador de aproximadamente unas 17 empresas en el trayecto empresarial que estuve en Venezuela. Desde muy pequeño, a la edad de aproximadamente 18 o 20 años, ya tenía unas empresas que eran talleres Fercon. Yo estudié ingeniería mecánica. Después fui asesor en la parte financiera, hice algunos cursos de la parte de administración y fundé el grupo empresarial Fernández. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez para mí primero es un hombre de un resentimiento social muy profundo, quizá por su formación de niñez, y lo otro es tiene un problema de enfermedad de poder, y eso es lo que lo ha llevado a esa situación. Lamentablemente Chávez no tiene la formación, y ahí caemos en el mismo problema, de poder manejar un país, de poder dirigir un país. Después no ha sido lo suficientemente inteligente, aunque muchos dicen que es inteligente, yo considero que Chávez es un hombre vivaz, astuto, oportunista, pero si verdaderamente fuera un hombre inteligente, con los grandes recursos que ha tenido, no se hubiera rodeado de los mejores para que Venezuela estuviera nuevamente en un sitial de primer lugar dentro de América Latina, teniéndolo todo. Entonces, y a lo mejor tendría la oportunidad de reelegirse muchas veces si por ese camino andaba, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha traído para Venezuela? Más pobreza, más miseria, más hambre, desempleo. Los servicios no sirven, la seguridad es un desastre. La gente se muere en los hospitales porque en los quirófanos no hay aire acondicionado.
Entonces salimos a construir hospitales a otros países. En julio Julio me manda a llamar y yo acudí para el señor Miraflores y conversé con él. ¿Estaba de presidente? Yo estaba de presidente de Fede Cámaras y le dije, presidente, usted es comunista. Y él me dijo, no, Carlos, yo no soy comunista, yo soy de izquierda. Y dije, bueno, presidente, pero tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias en un mundo de libertad y en un mundo de democracia. Sí. Y bueno, y hablamos de muchos temas, una conversación de casi 3 horas. Hablamos de muchos temas, estuvieron presentes algunos de sus ministros. Y bueno, el día domingo dijo todo lo contrario de lo que habíamos conversado. Y le dije, bueno, lamentablemente, presidente, de nada valió pues el que nos sentáramos a conversar. Y bueno, ya se creó un distanciamiento y unas diferencias, las cuales nunca fueron superadas y nos llevó a las circunstancias de diciembre, donde el sector petrolero estaba pasando por una angustia muy fuerte, una persecución interna de PDVSA y todo. Bueno, y Gaviria nos pide presión para que el gobierno se siente en la mesa de negociación. Y se trata de un día de paro. Pero ese día de paro, cuando se anuncia el paro, al otro día se presenta el sector petrolero diciendo que ellos van a un paro indefinido. Entonces no nos quedó más remedio que apoyarlos. Pero lamentablemente el sector petrolero no tenía el control de la situación. Y eso fue cabalgando y cabalgando hasta que llegamos a febrero, cuando ya, bueno, de hecho yo me acuerdo de una de las declaraciones, le digo, bueno, mire, el país sigue, el país continúa, tenemos que trabajar porque está visto pues que no hay sensibilidad política por parte del jefe de Estado, entonces no podemos ahorcar al país, vamos a trabajar y vamos a seguir en una resistencia en la búsqueda de elementos que permitan encontrar un camino de poder dirimir estas diferencias políticas que existen. ¿Qué buscaban con el paro? En el paro se buscaba primero aquel decreto o aquella ley en la cual salieron 10 leyes de la ley habilitante que verdaderamente ponían en peligro la propiedad privada, ponían en peligro la estabilidad de las empresas y eso requería que hubiera verdaderas modificaciones para lograr que hubiese un entendimiento. Bueno, Chávez no dio ninguna oportunidad de esa naturaleza y el sector petrolero que venía en una situación, como te digo, de persecución incontrolada, entonces se da esta situación. Y Gaviria, que había pedido una presión hacia el gobierno, porque no había manera de que se sentara, todo era un día un juego, y no se sentara en la mesa aquella de negociaciones que se creó para buscar de dirimir esa diferencia. Decía el científico Lavoisier, en la naturaleza, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. El sacrificio de ella se transformó en vida para nuestro pueblo. Un abrazo, muy buenas noches y muchísimas gracias. En Venezuela, por su propia condición de ser una economía que depende más de un 90% del petróleo, las presencias empresariales no son como tan típicas como en el resto de América Latina. Dicho de otra manera, en el resto de países, por lo menos de la comunidad andina, hay una clase empresarial, una clase media empresarial muy fuerte que no es del tipo de la clase empresarial que migra. En Venezuela lo que se formaron fue una gran cantidad de estructuras, digamos, de concentración empresarial, grupos empresariales, algunos de ellos girando alrededor de la propia industria petrolera, y simple y sencillamente no había un arraigo allí.
Cuando viene la situación de inestabilidad política que se conoce en Venezuela y que existe en otras partes de América Latina, pues lo que se produce es simple y sencillamente una reiteración, a mi juicio, de una práctica que llevaba muchos años, es que los grandes empresarios venezolanos no vivían en Venezuela. El 19 de febrero del 2003 soy secuestrado, porque fue un secuestro, no fue una detención, a mí jamás me entregaron. Fui secuestrado por unos 20 hombres no identificados, para mí cubanos, en mi propio vehículo, y después de cierta persecución de una patrulla de la policía de Chacao, fui entregado a la policía política, a la DC. Más nunca vi a esos personajes que me llevaron, que me secuestraron. En la cárcel estuve 4 días, 3 días y pico, 4 días, me fue hasta el domingo, ¿no? Mi abogado fue al otro día que les permitieron entrar a verme. Y bueno, después de ahí me trasladaron para una celda un poquito mejor. Y de ahí la juez me dio casa por cárcel por mi situación de salud. Hubo unas situaciones muy difíciles. Estuvimos secuestrados prácticamente en el edificio de la judicatura, puesto que había manifestaciones, quema de carros. Bueno, eso era como para hacer una película más o menos. Bueno, el hecho es que me trasladaron en helicóptero porque tenían miedo de que, supuestamente, de que había gente, me quería también matar. Y me trasladan en el helicóptero hasta Valencia. Allá como 8 Rambos me reciben, me llevan para mi casa y con bombas lacrimógenas, con todo preparado bueno, y me tuvieron esas 8 personas en mi casa. En el desarrollo de los días sufrí una pérdida de conocimiento, y para trasladarme a la clínica fue bastante complicado. Vinieron varios médicos, hasta médicos de la propia policía científica de ellos, de la DC y de la PTJ. Y bueno, por fin ni supe cómo me trasladaron lo vi después por televisión, pero estaba en una situación bastante... Y estando en la clínica, a mi esposa le dicen que el tribunal de la sala de apelaciones 7 me había dado la libertad plena. Se manda a comprar un pasaje para venirme a hacerme unos exámenes médicos aquí en los Estados Unidos. Recibo una llamada de unos generales en los cuales no se identifican, y yo conozco a algunos por la voz, y me dicen: mira, recoge y te vas de tu casa y ni te aparezcas por el aeropuerto, pero tienes que irte. Bueno, yo me quedo así. Mi hermano había ido al aeropuerto con el abogado porque aparecía una orden de prohibición de salida del país cuando ya yo estaba supuestamente en libertad plena. Y entonces cuando van allá, el funcionario le dice: bueno, a mí me extraña, de verdad, aquí está el documento de libertad plena, déjame llamar. Y cuando llama, pues le dicen al que lo atiende, su jefe, dice: tú no te preocupes, déjalo que aparezca ahí, que lo demás es problema nuestro. Tú no te preocupes. Entonces ellos escuchan, llegan a la casa, me dicen eso, yo les digo lo que recibí del mensaje de los generales, y bueno, y no nos quedaba más remedio, que eran como las 7 o las 8 de la noche. Despachamos un muchacho para un lado, un muchacho para otro, me fui con mi esposa y unos amigos que me llevaron, y estuvimos escondidos esperando a que hubiera esta salida por la vía de aire de la avioneta, pero no se dio. Y a los 2 días ya estábamos en una situación que nos avisaron que estaban cerca para agarrarnos. Y bueno, eran como las 9 de la noche cuando decidimos, en una lancha pequeña, de 23, 25 pies, no sé. Me dice un vaquiano, dice: yo no se preocupe que yo lo saco. Con un GPS en esa noche, y bueno, montado en esa lancha. Casi nos ahogamos. Y ahí llegamos a la madrugada, después de 9 horas y pico, a Curazao. Yo me escapo ahí con un escape que no era escape, porque en realidad yo estaba en libertad, pero bueno, yo me voy y me llevo un pasaporte de la Comunidad Europea que logré sacar
en el año 99, después que ganó Chávez, porque a mí se me metió entre ceja y ceja que este hombre nos iba a poner la vida de cuadritos. Y logré yo sacar ese pasaporte con una partida de nacimiento que me consiguieron en España, pues yo nací en España. Pero claro, vine de 4 o 5 años, no conozco. Pero conseguí esa partida de nacimiento y con eso logré, con ese pasaporte fui. Al llegar a Curazao, mi problema era de entrada, ¿no? No, pero es que usted está en... Yo mando el pasaporte y viene la persona que no tengo problema, pero no entendía. Y dice, no, es que usted está en la Comunidad Europea. ¿Cuál es el problema? Y fui, compramos el boleto y salí de Curazao para... A las 3, 4 de la tarde estaba saliendo de Curazao. Las cosas imposibles y las personas incapaces en vivo. La marioneta del imperio se va para afuera. Yoguchi y su piratería se van para afuera. Los antirrevolucionarios se van para afuera. Pa' afuera, pa' afuera, se van para afuera. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin poder reaccionar. Los cargos que tengo ahorita. Yo tengo más o menos unos 15, 18 años de prisión si voy a Venezuela. Yo tengo 5 cargos que ellos me acusan. No sé si todavía ahora tendré otros más, pero los últimos 5 eran rebelión civil, traición a la patria, agavillamiento, devastación y conspiración a delinquir. Rebelión civil, no sé lo que es un arma. Nunca he tenido un arma en mi mano. O sea, no sé manipular un arma. No sé cómo se puede hacer una rebelión civil. ¿Y cómo hace una rebelión civil una sola persona? No sé. La justicia venezolana tenía sus demoles, pero sin embargo, en grandes rasgos, había una justicia. Por supuesto que siempre había las inclinaciones y había ciertos elementos que predominaban dentro de la aplicación de justicia, sobre todo cuando se trataban de elementos que de una u otra forma tenían que ver con el partido de gobierno que estaba mandando para el momento, ¿no? Pero podemos decir que había justicia. ¡Chávez no se va! ¡Chávez no se va! Lo que sí está claro para mí es que hay muchos en Venezuela que todavía creen que pueden convivir con Chávez. Pero también es cierto que gran parte de la empresa privada en Venezuela ha buscado un acomodo con el gobierno y que está funcionando y que hay gente que está ganando. Mira, tengo muchísimas esperanzas de que Venezuela haga un cambio hacia su progreso y esperamos que todos nos unamos, que haya unión, armonía y que salgamos adelante. Recuerdo que el mismo día que a mí me ponen preso, había llegado a un acuerdo en la Organización de Estados Americanos, en la mesa de negociación y el gobierno, donde no iba a haber más persecución política. De una u otra forma, el gobierno de Chávez fue buscando y ubicando algunos activos que yo tenía y fueron no expropiándolos, sino invadiéndolos. Porque soy el ultrafan, porque soy el ultrafan.
sobre todo cuando me toca vivir con estos dos muchachos que todos los días pues, se levantan y todos los días tienen la esperanza de que su madre va a llegar algún día. Yo creo que en Venezuela no tenemos en estos momentos, tal y como está la situación, una salida por vía electoral. Ahora es cuando las personas tienen que decirle y decimos no a la violencia. Primeramente, en Venezuela nunca hubo referéndum revocatorio. Y los partidos fascistas en este país van a desaparecer, tan sencillo como eso. La gran mayoría de las veces, sobre todo los comunicadores internacionales, nos veían a la oposición como que éramos los que no queríamos dar el brazo a torcer, como que éramos los malos de la partida, como que no queríamos dar oportunidad y que no queríamos dejar que el presidente pudiera pues, desarrollar su trabajo. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y'a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Carlos Fernández es un hombre sencillo, trabajador, formado dentro del movimiento empresarial, luchador por las causas justas del sector empresarial y que hoy me toca vivir fuera de las fronteras de mi país, por haber defendido los principios democráticos, por haber defendido las libertades, por haber defendido la oportunidad de empleo para los venezolanos. Fui fundador de aproximadamente unas 17 empresas en el trayecto empresarial que estuve en Venezuela. Desde muy pequeño, a la edad de aproximadamente 18 o 20 años, ya tenía unas empresas que eran talleres Fercon. Yo estudié ingeniería mecánica. Después fui asesor en la parte financiera, hice algunos cursos de la parte de administración y fundé el grupo empresarial Fernández. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez para mí primero es un hombre de un resentimiento social muy profundo, quizá por su formación de niñez, y lo otro es tiene un problema de enfermedad de poder. Y eso es lo que lo ha llevado a esa situación. Lamentablemente Chávez no tiene la formación, y ahí caemos en el mismo problema, de poder manejar un país, de poder dirigir un país. Después no ha sido lo suficientemente inteligente, aunque muchos dicen que es inteligente, yo considero que Chávez es un hombre vivaz, astuto, oportunista, pero si verdaderamente fuera un hombre inteligente, con los grandes recursos que ha tenido, no se hubiera rodeado de los mejores para que Venezuela estuviera nuevamente en un sitial de primer lugar dentro de América Latina, teniéndolo todo. Entonces, y a lo mejor tendría la oportunidad de reelegirse muchas veces si por ese camino andaba, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha traído para Venezuela? Más pobreza, más miseria, más hambre, desempleo. Los servicios no sirven, la seguridad es un desastre. La gente se muere en los hospitales porque en los quirófanos no hay aire acondicionado. Entonces salimos a construir hospitales a otro país. En julio me manda
junio, julio me manda a llamar y yo acudí al Palacio de Miraflores y conversé con él. ¿Estaba de presidente? Yo estaba de presidente de Fede Cámaras y le dije, presidente, usted es comunista. Y él me dijo, no, Carlos, yo no soy comunista, yo soy de izquierda. Y dije, bueno, presidente, pero tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias en un mundo de libertad y en un mundo de democracia. Sí. Y bueno, y hablamos de muchos temas, una conversación de casi 3 horas. Hablamos de muchos temas, estuvieron presentes algunos de sus ministros. Y bueno, el día domingo dijo todo lo contrario de lo que habíamos conversado. Y le dije, bueno, lamentablemente, presidente, de nada valió pues el que nos sentáramos a conversar. Y bueno, ya se creó un distanciamiento y unas diferencias, las cuales nunca fueron superadas y nos llevó a la circunstancia de diciembre, donde el sector petrolero estaba pasando por una angustia muy fuerte, una persecución interna de PDVSA y todo. Bueno, y Gaviria nos pide presión para que el gobierno se siente en la mesa de negociación. Y se trata de un día de paro. Pero ese día de paro, cuando se anuncia el paro, al otro día se presenta el sector petrolero diciendo que ellos van a un paro indefinido. Entonces no nos quedó más remedio que apoyarlos. Pero lamentablemente el sector petrolero no tenía el control de la situación. Y eso fue cabalgando y cabalgando hasta que llegamos a febrero, cuando ya, bueno, de hecho yo me acuerdo de una de las declaraciones, le digo, bueno, mire, el país sigue, el país continúa, tenemos que trabajar porque está visto pues que no hay sensibilidad política por parte del jefe de Estado, entonces no podemos ahorcar al país. Vamos a trabajar y vamos a seguir en una resistencia en la búsqueda de elementos que permitan encontrar un camino de poder dirimir estas diferencias políticas que existen. ¿Qué buscaban con el paro? En el paro se buscaba primero aquel decreto o aquella ley en la cual salieron 10 leyes de la ley habilitante que verdaderamente ponían en peligro la propiedad privada, ponían en peligro % del petróleo. Las presencias empresariales no son como tan típicas como en el resto de América Latina. Dicho de otra manera, en el resto de países, por lo menos de la comunidad andina, hay una clase empresarial, una clase media empresarial muy fuerte que no es del tipo de la clase empresarial que migra. En Venezuela lo que se formaron fue una gran cantidad de estructuras, digamos, de concentración empresarial, grupos empresariales, algunos de ellos girando alrededor de la propia industria petrolera, y simple y sencillamente no había un arraigo allí. Cuando viene la situación de inestabilidad política que se conoce en Venezuela y que existe en otras partes de América Latina, pues lo que se produce es simple y sencillamente una reiteración, a mi juicio, de una práctica que llevaba muchos años, es que los grandes empresarios venezolanos no vivían en Venezuela. El 19 de febrero del 2003 soy secuestrado, porque fue un secuestro, no fue una detención, a mí jamás me entregaron. Fui secuestrado por unos 20 hombres no identificados, para mí cubanos, en mi propio vehículo, y después de cierta persecución de una patrulla de la policía de Chacao, fui entregado a la policía política, a la DC. Más nunca vi a esos personajes que me llevaron, que me secuestraron. En la cárcel estuve 4 días, 3 días y 4 días me fue hasta el domingo, ¿no? Mi abogado fue al otro día que les permitieron entrar a verme. Y bueno, después de ahí me trasladaron para una celda un poquito mejor. Y de ahí la juez me dio casa por cárcel por mi situación de salud. Hubo unas situaciones muy difíciles. Estuvimos secuestrados prácticamente en el edificio de
la judicatura, puesto que había manifestaciones, quema de carros. Bueno, eso era como para hacer una película más o menos. Bueno, el hecho es que me trasladaron en helicóptero porque tenían miedo de que, supuestamente, de que había gente, me quería también matar. Y me trasladan en el helicóptero hasta Valencia, allá como 8 Rambos me reciben, me llevan para mi casa y con bombas lacrimógenas, con todo preparado bueno, y me tuvieron esas 8 personas en mi casa, en el desarrollo de los días. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar, quedarnos vegetando sin borrar de reaccionar. Los cargos que tengo ahorita. Yo tengo más o menos unos 15, 18 años de prisión si voy a Venezuela. Yo tengo 5 cargos que ellos me acusan. No sé si todavía ahora tendré otros más, pero los últimos 5 eran rebelión civil, traición a la patria, agavillamiento, devastación y conspiración a delinquir. Rebelión civil, no sé lo que es un arma. Nunca he tenido un arma en mi mano. O sea, no sé manipular un arma. No sé cómo se puede hacer una rebelión civil. ¿Y cómo hace una rebelión civil una sola persona? No sé. La justicia venezolana tenía sus demoles, pero sin embargo, en grandes rasgos, había una justicia. Por supuesto que siempre había las inclinaciones y había ciertos elementos que predominaban dentro de la aplicación de justicia, sobre todo cuando se trataban de elementos que de una u otra forma tenían que ver con el partido de gobierno que estaba mandando para el momento, ¿no? Pero podemos decir que había justicia. Lo que sí está claro para mí es que hay muchos en Venezuela que todavía creen que pueden convivir con Chávez. Pero también es cierto que gran parte de la empresa privada en Venezuela ha buscado un acomodo con el gobierno y que está funcionando y que hay gente que está ganando. Mira, tengo muchísimas esperanzas de que Venezuela haga un cambio hacia su progreso y esperamos que todos nos unamos, que haya unión, armonía y que salgamos adelante. Recuerdo que el mismo día que a mí me pone, sobre todo cuando se trataban de elementos que de una u otra forma tenían que ver con el partido de gobierno que estaba mandando para el momento, ¿no? Pero podemos decir que había justicia. Lo que sí está claro para mí es que hay muchos en Venezuela que todavía creen que pueden convivir con Chávez. Pero también es cierto que gran parte de la empresa privada en Venezuela ha buscado un acomodo con el gobierno y que está funcionando y que hay gente que está ganando. Mira, tengo muchísimas esperanzas
de que Venezuela haga un cambio hacia su progreso y esperamos que todos nos unamos, que haya unión, armonía y que salgamos adelante. Recuerdo que el mismo día que a mí me ponen preso, había llegado a un acuerdo en la Organización de Estados Americanos, en la mesa de negociación y el gobierno, donde no iba a haber más persecución política. De una u otra forma, el gobierno de Chávez fue buscando y ubicando algunos activos que yo tenía y fueron no expropiándolos, sino invadiéndolos. Porque soy el ultrafan, porque soy el ultrafan. Sobre todo cuando me toca vivir con estos dos muchachos que todos los días pues, se levantan y todos los días tienen la esperanza de que su madre va a llegar algún día. Yo creo que en Venezuela no tenemos en estos momentos, tal y como está la situación, una salida por vía electoral. Ahora es cuando las personas tienen que decirle y decimos no a la violencia. Primeramente, en Venezuela nunca hubo referéndum revocatorio. 3 horas. Hablamos de muchos temas, estuvieron presentes algunos de sus ministros. Y bueno, el día domingo dijo todo lo contrario de lo que habíamos conversado. Y le dije, bueno, lamentablemente el presidente de nada valió pues el que nos sentáramos a conversar. Y bueno, ya se creó un distanciamiento y unas diferencias, las cuales nunca fueron superadas y nos llevó a las circunstancias de diciembre, donde el sector petrolero estaba pasando por una angustia muy fuerte, una persecución interna de PDVSA y todo. Bueno, y Gaviria nos pide presión para que el gobierno se siente en la mesa de negociación. Y se trata de un día de paro. Pero ese día de paro, cuando se anuncia el paro, al otro día se presenta el sector petrolero diciendo que ellos van a un paro indefinido. Entonces no nos quedó más remedio que apoyarlos. Pero lamentablemente el sector petrolero no tenía el control de la situación. Y eso fue cabalgando y cabalgando hasta que llegamos a febrero, cuando ya, bueno, de hecho yo me acuerdo de una de las declaraciones, le digo, bueno, mire, el país sigue, el país continúa, tenemos que trabajar porque está visto pues que no hay sensibilidad política por parte del jefe de Estado, entonces no podemos ahorcar al país. Vamos a trabajar y vamos a seguir en una resistencia en la búsqueda de elementos que permitan encontrar un camino de poder dirimir estas diferencias políticas que existen. ¿Qué buscaban con el paro? En el paro se buscaba primero aquel decreto o aquella ley en la cual salieron 10 leyes de la ley habilitante que verdaderamente ponían en peligro la propiedad privada, ponían en peligro la estabilidad de las empresas y eso requería que hubiera verdaderas modificaciones para lograr que hubiese un entendimiento. Bueno, Chávez no dio ninguna oportunidad de esa naturaleza y el sector petrolero que venía en una situación, como te digo, de persecución incontrolada, entonces se da esta situación. Y Gaviria, que había pedido una presión hacia el gobierno, porque no había manera de que se sentara. Todo era un día un juego y no se sentara en la mesa aquella de negociaciones que se creó para buscar de dirimir esa diferencia. Decía el científico Lavoisier, en la naturaleza nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. El sacrificio de él se transformó en vida.